este cuarto Congreso de Filosofía desde la ciudad de Saltillo, y en esta ocasión estoy platicando con el doctor Alberto Vargas, que es filósofo y pues también investigador de la Universidad de Anáhuac, así que para mí es un placer poderlo recibir y poder platicar con usted el día de hoy. Muchas gracias, Damaris, también un honor para mí. Pues estamos abordando un tema muy importante en este congreso, que es la pobreza. Hemos visto varios puntos de vista de parte de cada uno de los oradores, pero hay un tema que me gustaría que pudiéramos abordar, y lo escuchaba hace un momento en pláticas fuera del aire, y donde hablábamos un poco acerca de la participación de los empresarios en este ambiente social, ¿no? Y sobre todo porque su plática, que es el día de mañana, es enfocado en las oportunidades que puede generar incluso la pobreza. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip que la sociedad tiene con estos dos temas de los empresarios son los malos de la historia y los pobres son pobres porque no tienen otra opción, ¿no? Claro. Mira, el problema de la pobreza es un problema que está muy vinculado al cambio social. Una característica estructural del hombre es su capacidad de crecimiento. Todos nacemos pobres. Todos nacemos pobres en algún sentido. De entrada, nacemos desnudos y somos unos pequeños, unos bebés, que sin la ayuda y la colaboración de los demás no podemos seguir adelante. Se suele decir que el hombre tiene un periodo de nidificación o de apoyo y abrazo familiar en orden a su crecimiento de, pues al menos de 15 años. Y hoy en día, dadas las condiciones juveniles contemporáneas, pues incluso la gente se queda en su casa hasta los 30 años, ¿no? Sí, claro. Es decir, los procesos de nidificación y de apoyo y soporte familiar, en el caso del hombre, son muy distintos a los demás animales, lo cual indica ya de entrada que el hombre no es meramente un animal. Una de sus peculiaridades es que nace desprotegido, nace pobre, nace pequeño, pero está llamado, invitado al crecimiento, a la riqueza. Entonces, en este sentido, pues esto tiene que ver con el cambio, con la transformación, con el crecimiento. Y a mí me parece que en el juego social hay fundamentalmente tres agentes del cambio social. Tres líderes del cambio social, que son primeramente la familia. Y en segundo plano me parece que está pues todas las organizaciones educativas. Yo suelo decir pues sobre todo la universidad, por ser como la cumbre y la que tensa todo el esfuerzo educativo, ¿no? La universidad como segundo agente de cambio social. Y en tercer lugar está la empresa. La empresa, por ser una institución que se caracteriza por introducir el trabajo en el juego social. Sí. El trabajo y la organización de los bienes. Entonces, ¿quiénes son los principales agentes de cambio social? Pues propiamente, con nombre y apellido, son los padres de familia. Papá y mamá son los grandes empresarios del cambio social. En segundo plano pues están los profesores, y en tercer plano están los empresarios fundamentalmente, ¿no? Que liderean todo el esfuerzo de la empresa. Los profesores liderean todo el esfuerzo de la universidad y los padres liderean todo el esfuerzo transformador de la familia. Entonces, desafortunadamente hoy en día estos agentes sociales se encuentran pues un poco en situación de abandono. Están desprotegidos, faltos de recursos, faltos de apoyo. Si hablamos, por ejemplo, de los padres, pues hoy es muy difícil ser padre. Uno con frecuencia se siente como solo ante el reto de la formación de una familia. Y no es de extrañarse que ante esa situación de vulnerabilidad muchos jóvenes no se animen a emprender una familia, porque el proyecto se ve demasiado arduo. ¿Por qué se ve arduo? Pues en buena medida porque se encuentran solos. Es decir, uno se lanza a formar una familia y la familia extensa con frecuencia abandona, no da apoyo, no da soporte.
o la sociedad en general, no se diga el gobierno. Señala o algo. Así es, o sea, no nos sentimos arropados, ¿no? Sino que al contrario, vemos demasiados peligros cara al proyecto de emprender una familia. En el caso de la educación, pues los profesores también se encuentran muy abandonados. De entrada, con frecuencia carecen del respaldo de la autoridad de los padres. Es decir, los padres solemos con frecuencia depositar a nuestros hijos en la escuela y abandonarlos ahí. Y los profesores no tienen el respaldo de los padres, y no se diga ya toda la carencia en la que viven los profesores, en carencia de salario, carencia de formación, carencia de instalaciones, de tecnología, de capacitación adecuada. Además se ven acosados por unas problemáticas políticas, es decir, con frecuencia la educación está politizada o mercantilizada también. Muchas veces se utiliza la educación para hacerse de dinero y no se entiende el carácter social y en orden al bien común que tiene la educación, el carácter formativo de la sociedad. Y por último, los empresarios también se encuentran en una situación muy vulnerable. Alguno podría decir, pero sí, son los que tienen el capital, etcétera. Es verdad. Tal vez son los que se encuentran en una situación menos vulnerable comparativamente con los profesores y los padres de familia, pero también están solos. ¿Por qué? Porque para un empresario y para cualquier persona que entra al juego social, al juego de la cooperación social, es muy importante que se establezcan reglas claras y que los márgenes de riesgo sean razonables. Entonces, en un país donde las reglas no están clarificadas, y no solo eso, sino que hay mucha fluctuancia en la ruta que el país lleva, sobre todo en el ámbito del gobierno, pues eso genera mucha incertidumbre entre los empresarios y les invita a no ejercer activamente su rol en la sociedad. Los hace de algún modo, en sentido peyorativo, los hace conservadores. El empresariado se arruga, se le introduce el miedo, y entonces el empresario prefiere tener su dinero en su casa, debajo de su colchón, en lugar de ponerlo al servicio de la comunidad. Claro. Se genera un distanciamiento, creo yo, ¿no? En el sentido de que hemos visto, y la situación actual creo que específicamente en México es ver al empresario como el enemigo del país o del pueblo, ¿no? Cuando realmente están, pues, hasta cierto punto al servicio de generar empleos. A mí me parece, Damaris, que es un problema dual, es un problema mutuo de la sociedad y del empresariado. Sí. Es decir, no es solo un problema del empresariado y tampoco es exclusivamente un problema social, sino que el empresariado vive en sociedad. Y si el empresariado no está apoyado también por la sociedad, entonces el empresariado se vuelve egoísta. Un ejemplo básico muy claro pues es que con frecuencia privilegiamos los productos extranjeros y no apoyamos nuestra propia industria, nuestro propio equipo de trabajo, ¿no? Es cierto que el libre mercado pues permite una mayor competencia que con frecuencia puede ser positiva para la oferta, pero también tenemos que ser solidarios con la gente que está más cercana a nosotros. No por nada ese mandamiento evangélico de amar al prójimo. Es decir, que uno tiene responsabilidades primeramente con la gente más cercana. No puede ser más solidario con los lejanos que con los prójimos. Entonces, y esa noción de prójimo es muy relevante porque necesitamos hacer equipo. La gran ventaja de vivir en sociedad es que los talentos que tienes tú, yo me beneficio de ellos y a su vez tú te beneficias de mis talentos. Es así como funciona el juego social. Entonces, si nos vemos como en conflicto,
pues eso nos hace perder la riqueza y el capital social que tiene la diversidad Claro. en el juego de la cooperación social. Claro, ponemos la diversidad como en nuestra contra. Aparte, algo interesante que mencionaba, vemos las empresas extranjeras como de las que consumimos, pero hay algo importante, creo, porque a veces vemos a los empresarios, en términos empresarios nos imaginamos a un Carlos Slim o alguien de grandes cadenas, ¿no? Claro. De negocios, cuando empresario es la persona que está apenas iniciando su negocio, a lo mejor con un puesto de paletas o algo muy sencillo, ¿no? Muy buen comentario, efectivamente, el empresariado está a la vuelta de la esquina, son nuestros vecinos, la gente con la que convivimos de ordinario, porque precisamente el desfase del empresariado al macroempresario con el microempresario, esa ausencia de un tejido intermedio nos hace perder la perspectiva de lo que es la actividad genuinamente empresarial, ¿no? La actividad genuinamente empresarial consiste en ofertar, en introducir una novedad en el juego social, y no solo una novedad en términos de productos materiales, sino ya sabemos obviamente en términos de servicios. Incluso el filósofo tiene un carácter empresarial porque oferta un conocimiento y lo pone a disposición de la sociedad para ver si la sociedad lo considera valioso y lo integra a su propia vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos que tener una actitud empresarial. También los profesores, yo soy profesor, los padres de familia requieren una actitud empresarial, porque tener hijos hoy exige asumir un riesgo y se requiere de cierta valentía, de cierta osadía, de cierta audacia para arriesgarse a emprender una familia, sobre todo cuando vemos que tanta gente está fracasando en el juego familiar. Sí, claro. Ahora, también hay otro punto que quisiera yo preguntar, porque hablábamos de que tanto padres de familia, maestros y empresarios se sienten de cierta forma aislados. Yo creo que, y escuchaba hace poco un comentario acerca de las nuevas generaciones que están entrando en el campo laboral, buscan mucho tener empatía con el jefe, si no, no se quedan. Ya no les importa tanto una marca, sino tener un acercamiento y una mismo pensar o línea de algo que admirar de su jefe. Claro. Entonces, eso puede generar ahí un acercamiento, una buena conexión entre la sociedad para ir eliminando estas barreras de aislamiento entre cada uno de estos sectores. Mira, me parece que esa actitud de los jóvenes es muy adecuada. Indica que los jóvenes están desmasificándose, es decir, están pues pensando en su propio proyecto. Ahí lo único que hay que cuidar es que no sean pues como piratas de la empresa. Y entonces ahora voy a hacer comentarios sobre piratas de la empresa y termino de responder a tu comentario. El jefe es como una universidad. Es muy importante elegir a tu jefe, porque la empresa es una escuela también. O sea, la empresa, si bien es empresa, tiene cierto carácter educativo y también cierto carácter familiar. Por eso se habla de la conciliación empresa-familia. Es muy importante porque claro que lo que pasa en la empresa influye mucho en las familias. Todos los que tenemos una familia sabemos que es así. Sí. El trabajo es muy relevante en la vida humana. Entonces, elegir un buen jefe es estratégico. Es un gran maestro. Tener un buen jefe es tener un gran maestro. Si uno le pregunta a la gente, tú misma sales con tu micrófono a preguntar a la calle, oye, ¿quiénes son los que más han influido en tu vida? Pues de ordinario uno lo que dirá es mis padres, mis profesores y mis jefes o colegas de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que un buen jefe te puede cambiar la vida o te la puede arruinar. Entonces esto es muy relevante. Y por otro lado hablábamos de la actitud pirata de los jóvenes contemporáneos con respecto al mundo laboral, porque con frecuencia queremos que la empresa nos sea leal, que nos responda, que nos ayude, que apueste por nosotros, pero con frecuencia nosotros no apostamos por la empresa. Es decir, nosotros ya planificamos nuestra propia ruta personal de desarrollo y de éxito, donde digo, oye, voy a estar 2 años aquí
para conseguir este puesto y estar en condiciones de saltar a otra empresa. Y terminamos utilizando a la empresa, somos como dice la canción, mariposas de flor en flor, ¿no? No nos consolidamos en una empresa y por lo tanto la empresa tampoco puede ser leal con nosotros. Es decir, el empresariado hoy se encuentra ante un problema de reclutamiento o de hacer escuela de trabajo. Si la gente es muy peregrina, si está rotando continuamente, no se puede generar una cultura sólida de trabajo. A mí me parece que una de las características fundamentales del empresario y del directivo es la contratación y la formación del relevo. Desafortunadamente el empresariado de unas décadas atrás no fue exitoso en este punto y no formaron al relevo. Entonces hoy tenemos empresarios que están pues como abrazados por el miedo y prefieren, por ejemplo, tener su dinero en la cartera, en el bolsillo, que invertirlo. Me viene a la mente, por ejemplo, un gran empresario mexicano de esos ejemplares, que es don Eugenio Garzazada en Monterrey, el fundador del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Pues él murió asesinado y cuentan cómo cuando revisaron su armario se encontraron con muy poca cosa: 5 trajes, 2 pares de zapatos, 5 camisas, 3 corbatas y poco más. Es decir, algo muy básico. Y uno dice, bueno, pero es uno de los hombres más ricos de México. Pues sí, ¿dónde está su riqueza? En la cartera, ¿no? En sus coches, ¿no? En su ropa tampoco. Su riqueza está invertida. Bueno, pues esa es una actitud muy adecuada del empresariado. Es decir, tienes mucho dinero, inviértelo. Pero hoy el empresariado contemporáneo pues es perezoso y se deja llevar por el miedo y entonces prefiere tener el dinero en la bolsa. Se lo guarda o se lo gasta. Tenemos un empresariado ostentoso que además genera indignación, porque cuando uno ve ese liderazgo que es ostentoso, uno dice, no te inspira, no te admira, y entonces, claro, todo el discurso ese populista o marxista es tierra fértil para esto, porque uno ve esos empresarios que no son ejemplares y claro que dice, pues aquí hay 2 clases, el capitalista y el proletariado, ¿no? Sí, claro. Finalmente, se nos va acabando un poco el tiempo, algo que mencionó ahorita y que creo que también es importante para el campo de la reflexión, de la filosofía, es inspirar. Y lo mencionaba ahorita también de empresarios que inspiran a otros, y yo creo que eso se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Sí, mira, a mí me parece que vivimos en un mundo falto de inspiración. Los jóvenes están faltos de inspiración, los profesores estamos faltos de inspiración, los empresarios están faltos de inspiración. Y entonces nos vamos por el camino fácil. Somos muy cortoplacistas. Para poder pensar en largo plazo se requiere de inspiración. A mi modo de ver, la responsabilidad que tenemos los filósofos con la sociedad es fundamentalmente eso, conseguir inspirar. Pero es una responsabilidad también de todos. En el caso del empresariado, el empresariado inspira cuando sobrepone la oferta a la demanda. Y aquí estoy diciendo algo que puede ser un poco controversial, porque se ha pensado típicamente, y es lo que se enseña en las principales facultades de administración, de negocios o de economía, que la demanda es la que lleva el liderazgo sobre la oferta. Es decir, el empresariado se dedica a ofertar lo que los consumidores demandamos. Y entonces pierde toda su capacidad creativa. Vale poco el empresario que ofrece lo que me están pidiendo. No, un empresario inspirador es alguien que es capaz de anteponer la oferta a la demanda, es decir, se arriesga y dice, yo creo que tú podrías necesitar o te podría venir bien, mejoraría tu vida este producto. Y entonces lo que hago es innovar, abro brecha, claro, innovar, ofrecer más que seguir a la demanda,
tiene un riesgo. Claro. Es decir, se puede fracasar, por eso un buen empresario ha fracasado muchas veces, pero un buen empresario no le tiene miedo a fracasar, porque lo que quiere es innovar, abrir brecha. Pues los mejores empresarios son esos, son los que van acompañados de la innovación, y para abrir paso a la innovación en la empresa necesitamos sobreponer la oferta a la demanda.